Tema 9, de la celebración a la vida. Toda celebración litúrgica, como obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia, SC 7. Por eso, la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Pues los trabajos apostólicos se ordenara que, una vez hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo, todos se reúnan para alabar a Dios en medio de la Iglesia, participen en el sacrificio y coman la cena del Señor, SC 10. El anuncio de la palabra está suscitado por la fe y tiene como finalidad suscitar la fe, y la celebración litúrgica acrecienta esa fe. Como fruto de la celebración, especialmente de la Eucaristía, los cristianos están llamados a convertir la existencia en acto de culto a Dios y de servicio a los demás. En primer lugar, exponemos que la existencia cristiana está llamada a ser vivida como culto a Dios en espíritu y en verdad. Esto solo es posible porque Cristo mismo, asociado a su cuerpo, la Iglesia, actualiza su virtud salvífica en los sacramentos. Los sacramentos se adecúan a las distintas situaciones de la vida cristiana, a semejanza entre la vida natural y las etapas de la vida espiritual, cf. STH 3, 65,1 Nacimiento, sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, Eucaristía y confirmación, crecimiento, sacramentos de servicio a la comunión y a la misión, matrimonio y orden, y curación, sacramentos de la penitencia y unción de los enfermos. Sobre las acciones sacramentales en la iniciación cristiana hemos tratado ya en el apartado 2 del tema 5. Destacamos en este tema algunos elementos de la celebración litúrgica. A continuación nos referimos a la oración litúrgica de la Iglesia y a la religiosidad popular, y posteriormente, a la conversión permanente y la penitencia. Más adelante, nos ocupamos de las acciones eclesiales al servicio de la vida, el matrimonio y la familia, y de la promoción de las vocaciones particulares en la Iglesia. Dedicamos los dos últimos apartados a la atención sacramental y pastoral de los ancianos y de los enfermos, y a la muerte del cristiano. 1. La existencia cristiana como culto. El misterio eucarístico es un misterio que hay que creer, celebrar y vivir, cf. Ixourt. Sacramentum Caritatis, 2007. Su celebración vivifica al cristiano y recoge los deseos y frutos de su vida, para ofrecerlos al Padre por el Hijo en el Espíritu. Por medio de la Eucaristía, toda la existencia, trabajo y amistad, relaciones familiares, sociales, culturales y políticas, la salud y la enfermedad, las actividades de entretenimiento, etc., está llamada a transformarse en culto a Dios y servicio a todas las personas. La vida cristiana tiene así una configuración o forma eucarística, es una vida de alabanza y acción de gracias, petición e intercesión por medio de Cristo. Esto es lo que la tradición cristiana denomina culto espiritual, logique la treta, cf. RM 12,1. Es ejercicio del sacerdocio de la propia existencia, San José María Escribá, del sacerdocio común del que participa el cristiano desde su bautismo. De ese modo la vida cristiana es vida litúrgica, también fuera del templo, dirigida al Padre por medio de su Hijo Jesucristo. El culto espiritual que es la vida cristiana pide una renovación continua en el modo de vivir y de pensar, cf. Ixourt. Sacramentum Caritatis, N77. Este valor moral del culto espiritual no es fruto del mero esfuerzo humano, sino de la gracia de Dios, en la que el cristiano encuentra la alegría, el abandono y la verdadera libertad. De ahí nace el deseo de corresponder al amor del Señor, a pesar de la conciencia de la propia fragilidad. Por eso, es conveniente que, en la educación de la fe, antes de presentar los deberes morales del cristiano, se anuncie y se celebre el amor salvífico de Dios. Es un culto no solo de la oración y las palabras, sino de las obras que tendrán así, además de la belleza del obrar moral, una credibilidad inseparable de la eficacia misionera. A partir de la Eucaristía, por tanto, la vida cristiana es en sí misma un anuncio de Cristo y una ofrenda de su amor al mundo. Una Eucaristía que no comporte un ejercicio práctico del amor es fragmentaria en sí misma, Benedicto XVI, N. Deus Caritas Est, N14. El misterio eucarístico tiene, pues, implicaciones sociales, conduce al encuentro de las necesidades humanas, especialmente de los más débiles. 2. La celebración litúrgica. A.
La liturgia cristiana es, memorial, en su sentido bíblico de actualización de los acontecimientos de la historia de la salvación y los misterios de la vida de Cristo, especialmente su misterio pascual de pasión, muerte y resurrección. Por la acción del Espíritu Santo el misterio de Cristo se hace presente en la celebración para la vida del mundo, es decir, al servicio de la misión. B. El Concilio Vaticano II señaló las actitudes para una celebración fructuosa. Que los cristianos no asistan a este misterio de fe como extraños y mudos espectadores, sino que comprendiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, participen conscientes, piadosa y activamente en la acción sagrada, sean instruidos con la palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa del cuerpo del Señor, den gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí mismos al ofrecer la hostia inmaculada no solo por manos del sacerdote, sino juntamente con él, se perfeccionen día a día por Cristo. Mediador en la unión con Dios y entre sí, para que, finalmente, Dios sea todo en todos, SC 48. C. El concilio subrayó, además, que los sacramentos son, sacramentos de la fe. Están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y, en definitiva, a dar culto a Dios, pero, en cuanto signos, también tienen un fin pedagógico. No solo suponen la fe, sino que, a la vez, la alimentan, la robustecen y la expresan por medio de palabras y de cosas, por esto se llaman sacramentos de la fe. Confieren ciertamente la gracia, pero también su celebración prepara perfectamente a los fieles para recibir fructuosamente la misma gracia, rendir el culto a Dios y practicar la caridad. Por consiguiente, es de suma importancia que los fieles comprendan fácilmente los signos sacramentales y reciban con la mayor frecuencia posible aquellos sacramentos que han sido instituidos para alimentar la vida cristiana, SC 59. D. Por ello, la formación litúrgica ha de ser mistagógica, es decir, introductoria a la celebración de los misterios. Todo ello comporta explicar el significado de los ritos, palabras y gestos de la liturgia, el empleo de los elementos de la creación, pan y vino, luz y fuego, agua y aceite, etc., la estructura de la celebración, la relación entre palabra y sacramento. El sentido del espacio litúrgico y de sus elementos, altar, ambón, sede, tabernáculo, etc., y de los tiempos litúrgicos. La participación interna y externa en la celebración, según diversas fundones, en las celebraciones litúrgicas, cada cual, ministro o simple fiel, al desempeñar su oficio, hará todo y solo aquello que le corresponde por la naturaleza de la acción y las normas litúrgicas, SC 28. El valor de la celebración de la Eucaristía en el domingo, Día del Señor, la importancia de la comunión y de la adoración eucarística. La riqueza de las oraciones y de los textos, misal, leccionarios, rituales, liturgia de las horas, etc., para ello, conviene ofrecer una formación bíblica. Las celebraciones en ciertas circunstancias, grupos pequeños o grandes, con niños, enfermos, presos, etc. Las posibilidades y límites de inculturación de la liturgia. 3. La oración litúrgica. La liturgia es escuela de oración, vida y misión. El cristiano aprende a orar con la oración de la Iglesia, que es el fundamento que inspira y estimula la oración individual. Por eso, la espiritualidad litúrgica es, debe ser, la espiritualidad común de todos en la Iglesia. Entre las formas de oración litúrgica, además de las celebraciones sacramentales, destaca la liturgia de las horas, llamada a ser la oración de todo el pueblo de Dios, CEC, 1175. En ella se prolonga el culto eucarístico a lo largo del día, con la intención de santificar el tiempo. Se ha estructurado desde los primeros siglos en himnos, salmos, lecturas bíblicas y patrísticas, para la mañana, la tarde y la noche según las siguientes, horas, laudes, vísperas, oficio y hora intermedia, y completas. 4. La religiosidad popular. La religiosidad, o quizá mejor llamada piedad popular, es el conjunto de expresiones inculturadas de la fe presentes en los pueblos de raigambre católica, cf. Eje 69. 4.1. La dinámica de la piedad popular. Mediante la piedad popular, la fe transmitida entre generaciones configura la identidad de un pueblo como sujeto activo de evangelización. La religiosidad popular católica es una manifestación espontánea del sentido de la fe, sensus fidei. Es también un medio para mantener la fe,
y un remedio contra las sectas allí donde la evangelización o la atención pastoral han podido ser insuficientes. Es una defensa positiva y creativa ante la descristianización y la deshumanización que cunde en muchos ambientes. La piedad popular se manifiesta en devociones y costumbres religiosas. Expresa los contenidos de la fe más por vía simbólica que de modo intelectual. Es una inculturación que se debe a la acción del Espíritu Santo en la vida del pueblo de Dios. Su centro de referencia ha de ser el misterio de Cristo, la cercanía de Dios que se hace hombre, que vive en una familia y trabaja, que predica y hace milagros, que sufre en la cruz, tomando sobre sí las miserias humanas físicas, morales y espirituales y muere por todos, resucitando para entregamos el Espíritu Santo y seguir intercediendo por todos ante el Padre. Junto con la adoración a Cristo, la piedad popular cultiva la comunión de los santos y la oración por los difuntos, y sobre todo la cercanía de María como Madre, por eso son tan importantes los santuarios marianos, intercesora y refugio de los cristianos, especialmente de los pobres y débiles. Sobre las relaciones con la liturgia, cf. Directorio sobre la piedad popular y la liturgia, 2002. 4.2. Valores y límites. La Iglesia valora la piedad popular como un tesoro del pueblo de Dios y como manifestación de la vida teologal presente en las culturas cristianas. También tiene límites que habrá que tener en cuenta en la formación. A. Valores. La religiosidad popular facilita el reconocimiento de lo sagrado y lo trascendente, un hondo sentido de los atributos de Dios y su obrar, su paternidad y providencia, su presencia amorosa y constante, su misericordia, fomenta actitudes de paciencia y abandono confiado en Dios, el sentido de la cruz y de la penitencia, el desprendimiento de los bienes materiales, y de solidaridad con el prójimo, caridad, como hermanos e hijos del mismo Padre. B. Límites. La religiosidad popular debe ser eventualmente purificada de ciertos riesgos, su tendencia al simplismo, la superficialidad o una credulidad ajena a la fe, la reducción de la fe a unas tradiciones sin ir acompañadas de la coherencia cristiana en la vida cotidiana, la manipulación de la fe por motivos económicos, vid. Eje 70. C. Algunas orientaciones. Conviene que las manifestaciones de la religiosidad popular y las devociones tradicionales estén enriquecidas con la palabra de Dios, y que respondan a un verdadero sentido bíblico, litúrgico y ecuménico, etc. En la piedad popular, por ser fruto del Evangelio inculturado, subyace una fuerza activamente evangelizadora que no podemos menospreciar, sería desconocer la obra del Espíritu Santo. Más bien estamos llamados a alentarla y fortalecerla para profundizar el proceso de inculturación que es una realidad nunca acabada. Las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos y, para quien sabe leerlas, son un lugar teológico al que debemos prestar atención, particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización, eje 126. 5. La conversión permanente y la penitencia. Así como la vida corporal se debilita o enferma, también la vida cristiana puede, enfermar, de la patología del pecado. Son necesarios los sacramentos de curación, a saber, la penitencia o reconciliación, y la unción de los enfermos. Sobre la unción, véase el apartado 8. Ambos sacramentos constituyen el centro de la curación cristiana, que Dios ha dejado para remediar el pecado. La enfermedad del pecado suele venir acompañada de otra enfermedad todavía más grave, que es la pérdida del sentido del pecado, Pío XII, 1946. Esta pérdida tiene raíces culturales, como el secularismo y el indiferentismo, y eclesiales, deficiencias en la educación de la fe, en la praxis sacramental o en la formación moral. Pero si se pierde el sentido del pecado, se hace difícil la conversión necesaria. Los principales medios para impulsar esa conversión son, la formación de la conciencia y la práctica sacramental, especialmente de la penitencia previa a la comunión eucarística, para habituar a los fieles a recibir la misericordia de Dios como centro de la existencia cristiana. Los ministros del sacramento han de procurar una praxis de la penitencia como encuentro personal con Cristo en las formas previstas actualmente por el ritual, a. Confesión individual y ordinaria, b. Preparación comunitaria y confesión personal, y c. Absolución comunitaria sin confesión individual, prevista solamente para situaciones muy excepcionales. 6. Servicio a la vida, al matrimonio y a la familia. El Evangelio propone un mensaje y un proyecto de gran valor y belleza sobre el matrimonio y la familia. El matrimonio y la familia cristianos, al vivir ese proyecto,
se transforman a su vez en protagonistas de la evangelización. 6.1. Mensaje cristiano sobre el matrimonio y la familia. Siempre es necesario redescubrir el Evangelio del matrimonio y de la familia. De Cristo, mediante la Iglesia, el matrimonio y la familia reciben la gracia necesaria para testimoniar el amor de Dios y vivir la vida de comunión. El Evangelio de la familia atraviesa la historia del mundo, desde la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios, cf. GN 1,26 a 27, hasta el cumplimiento del misterio de la alianza en Cristo al final de los siglos con las bodas del Cordero, cf. AP 19,9, Ixourt. AP. Amoris Laetitia, N63. Con su vida y enseñanza, Jesús revela el sentido del matrimonio y de la familia como imagen del amor de Dios por la humanidad, ya manifestado en la alianza con el pueblo de Israel, y como sacramento del amor entre Cristo y la Iglesia. El proyecto cristiano no es un ideal utópico, sino un itinerario que Dios hace posible en medio de las vicisitudes de la vida, porque la gracia sacramental del matrimonio configura la vida de los esposos, acrecentada mediante la Eucaristía. La unión sexual, vivida de modo humano y santificada por el sacramento, es a su vez camino de crecimiento en la vida de la gracia para los esposos. Toda la vida en común de los esposos, toda la red de relaciones que tejerán entre sí, con sus hijos y con el mundo, estará impregnada y fortalecida por la gracia del sacramento que brota del misterio de la Encarnación y de la Pascua, donde Dios expresó todo su amor por la humanidad y se unió íntimamente a ella. Nunca estarán solos con sus propias fuerzas para enfrentar los desafíos que se presenten. Ellos están llamados a responder al don de Dios con su empeño, su creatividad, su resistencia y su lucha cotidiana, pero siempre podrán invocar al Espíritu Santo que ha consagrado su unión, para que la gracia recibida se manifieste nuevamente en cada nueva situación, y vid. N74. El matrimonio cristiano es plenitud del amor entre el varón y la mujer, donde el eros, amor posesivo, se transforma en agape, amor de donación, mediante el sacrificio de uno mismo por el otro como camino de amor a Dios. 6.2. La misión de la familia cristiana. El Evangelio se transmite habitualmente en y mediante la familia cristiana, que es, iglesia doméstica, llamada a construir la civilización del amor, Pablo VI. Esta tarea se realiza dentro de la familia misma y abriéndose a las demás familias, infundiendo ese clima familiar en las parroquias, escuelas, grupos eclesiales, y en general en la sociedad. Así se contribuye a edificar la familia de Dios en la Iglesia y en el mundo. La evangelización del matrimonio y de la familia es inseparable de la promoción del respeto a la vida humana desde su concepción hasta su fin natural, y, por tanto, de la promoción de una cultura de la vida. 6.3. Acompañar a las familias. La atención a las familias tiene diversas etapas. Comienza con la catequesis de los hijos, también en las familias mismas, catequesis familiar, con la ayuda de las parroquias, escuelas y otras instituciones, vid. Tema 8, apartado 6. La atención se intensifica en la preparación de los jóvenes para el matrimonio, cursos prematrimoniales. El acompañamiento continúa con los matrimonios jóvenes, desde sus nuevas experiencias y dificultades, son útiles las escuelas de padres y los cursos de orientación familiar. Pero la atención a las familias, la pastoral y orientación familiar es asunto de todos, no solo de algunos especialistas, sin duda necesarios en circunstancias especiales. A lo largo de la vida matrimonial y familiar la Iglesia fomenta el amor conyugal y la educación de los hijos, que tiene su centro en el testimonio de los padres y el ambiente de servicio mutuo en el hogar. La Iglesia reconoce los valores que puedan existir en formas defectuosas de convivencia, parejas de hecho, uniones civiles, divorciados unidos por vínculo civil, etc., y a partir de esos valores ayuda a descubrir el proyecto de matrimonio cristiano. Acerca del acompañamiento pastoral vid. Los capítulos 6 y 8 de Amoris Laetitia. El título del capítulo 8, Acompañar, discernir e integrar la fragilidad, es significativo de cuanto la Iglesia propone. Las denominadas situaciones irregulares piden llevar a los interesados gradualmente por un camino de apertura a la gracia y formación de la conciencia, mostrándoles la cercanía de Dios, teniendo en cuenta las enseñanzas de la Iglesia y las orientaciones del obispo. Debe evitarse tanto el laxismo que silencia la exigencia cristiana, como el rigorismo que ignora las circunstancias de las personas. Esto requiere cuidar la acogida, el lenguaje y los juicios,
los eventuales factores atenuantes de su situación, y el, bien posible, que pueden realizar en cada momento, siempre con la meta puesta en la santidad. Esta actitud de misericordia no se opone a la verdad, de modo que esas personas puedan formarse un juicio correcto sobre lo que obstaculiza una participación más plena en la vida de la Iglesia. No es un camino fácil, pero en él se encuentra la plenitud de la vida y de la alegría. Los pastores estarán disponibles para acompañar a los matrimonios y a las familias, y ayudar en la educación de las virtudes cristianas. En el ámbito social, jurídico y político, los cristianos habrán de defender la identidad del matrimonio y la familia como sujeto de derechos sociales. 7. Promoción de las vocaciones. La Iglesia es misterio de vocación. La Iglesia es eclesia, con vocación, que revela la plenitud de la llamada divina que ya supone toda existencia humana. La vocación cristiana lleva esa existencia a una plenitud insospechada mediante la incorporación a la vida de Cristo. Este don, recibido, en Cristo llama a salir de uno mismo para ponerse al servicio del plan de Dios según la vocación propia de cada uno, que tiene en cuenta la inclinación personal y las necesidades de la Iglesia. Un elemento de la educación en la fe es ayudar al descubrimiento de esa particular llamada dentro de la común vocación cristiana. La promoción de las vocaciones es ante todo una promoción de oración, rogad al dueño de la mies que envíe operarios a su mies, MT 9,38, de testimonio coherente y gozoso de ministros, religiosos y laicos, de una verdadera experiencia de fe. B. La promoción de vocaciones al ministerio sagrado, a la vida religiosa, o a la vida laical en el matrimonio o en el celibato, implica a la Iglesia entera, si bien suele canalizarse institucionalmente en la llamada pastoral vocacional, que se realiza con respeto a la libertad personal, y no mengua la urgencia de la dedicación al Evangelio. C. Especialmente la promoción de vocaciones para el ministerio ordenado es una tarea esencial en la Iglesia. Se apoya en elementos teológicos, la identidad del ministerio sagrado en la Iglesia, y en el discernimiento y formación que se lleva a cabo en los seminarios. 8. Atención a los enfermos y a los ancianos. El contexto de la salud, o pastoral de la salud, abarca a los enfermos y a los ancianos que requieren cuidados especiales. A. Atención a los enfermos. Se trata de atender al enfermo en sus necesidades físicas, psicológicas y espirituales. Ante el dolor humano, la actitud cristiana es la de evitarlo o aliviarlo, de ahí la importancia de los cuidados paliativos y terminales, si no fuera posible aliviar el dolor, ayudar al enfermo a asumirlo en unión con la pasión de Cristo. Así el dolor se transforma en una fuerza de curación para uno mismo y para otros. El dolor puede ser una escuela del amor. La comunidad cristiana, parroquias, grupos, etc., ofrece una amplia dedicación a los enfermos, tanto en los hogares como en hospitales y otras instituciones apropiadas. Esta atención incluye actividades diversas como son el acompañamiento a las familias, la formación del voluntariado y la promoción de conductas éticas en los profesionales de la salud. Para los que trabajan como médicos, enfermeras y demás personal sanitario, el cuidado de los enfermos es su primer campo de testimonio cristiano ante sus colegas. Los pastores, religiosos y laicos que colaboran en la atención pastoral de los enfermos en nombre de la Iglesia deben recibir una formación específica. B. Atención de los ancianos. En la atención de los ancianos inciden factores antropológicos, el valor de la ancianidad, y sociológicos, el aumento de la esperanza de vida, y de las necesidades materiales y espirituales. La fe estimula el respeto a los ancianos, la atención a su experiencia y sabiduría, el valor de su oración y su colaboración a la evangelización de diversos modos. En muchas ocasiones la familia podrá cuidar material y espiritualmente a sus parientes enfermos, esto es importante para la educación de los jóvenes. En cualquier caso, la atención a los ancianos habrá de tener en cuenta, procurar que acepten con esperanza las limitaciones de la ancianidad, y como ocasión para testimoniar la fe, según su condición, podrán colaborar en tareas evangelizadoras, catequesis, culto, asociaciones, formación de jóvenes y de adultos, facilitarles en su caso la recepción de los sacramentos, penitencia, unción y Eucaristía, y estimular su oración, requieren un cuidado especial los ancianos enfermos sobre todo. Si viven en soledad, o si han perdido facultades mentales. 9. La muerte del cristiano. En el momento de la muerte, Cristo asocia definitivamente a sus discípulos en su misterio pascual. La vida no acaba con la muerte, sino que hace plena la unión con Cristo en el paso a la casa del Padre.
La catequesis y la predicación no deben obviar por falso temor las llamadas, realidades últimas, muerte, juicio, cielo, infierno, expuestas con lenguaje sobrio pero interpelante, explicando sus dimensiones antropológicas, cristológicas y eclesiológicas. En la cercanía de la muerte cobra importancia el acompañamiento de la familia y la presencia del sacerdote, con la administración de la penitencia, la unción y el viático. La celebración de las exequias fomentará la oración por los difuntos y la esperanza cristiana en la resurrección, apoyada en la resurrección de Cristo. Sobre la sepultura y la conservación de las cenizas en el caso de cremación, puede consultarse la instrucción de la COUN. Para la doctrina de la fe ad resurgendum cum cenesto, 15 de agosto de 2016. Los pastores habrán de cuidar en esos momentos a las familias de los difuntos, y el acompañamiento posterior de las personas, en duelo.